En el umbral de la oscuridad, donde la luz del conocimiento se desvanece en un velo de misterio, surge una historia que ha intrigado y perturbado a los investigadores durante siglos. Un enigma tan complejo, tan profundo, que parece haber sido diseñado para desafiar nuestras suposiciones y hacer dudar nuestra comprensión del mundo. Hombres no son criaturas racionales, sino seres capaces de la contradicción, decía Friedrich Nietzsche. Y es precisamente esta paradoja la que nos lleva a explorar los libros apócrifos. Textos sagrados, considerados hermanos canónicos por algunos, pero ignorados o rechazados por otros. ¿Por qué? ¿Qué secreto ocultan estas páginas desaparecidas del tiempo? La búsqueda de la verdad es una odisea que ha llevado a los más valientes y curiosos de la humanidad a recorrer tierras lejanas, a escuchar leyendas y a cuestionar creencias. Y es aquí, en este viaje sin fin, donde encontramos el corazón del enigma, los libros apócrifos. Imaginemos un mundo donde la historia se ha vuelto loca, donde figuras históricas se han convertido en criaturas mitológicas, y los textos sagrados son una mezcla de hechizos y mentiras. Es este el mundo que nos rodea cuando abordamos la búsqueda de estos libros apócrifos. La palabra apócrifo proviene del griego antiguo, donde se utilizaba para describir textos considerados no canónicos, pero que todavía mantenían un valor espiritual o religioso. ¿Pero qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué secreto ocultan estos textos desaparecidos? La respuesta se encuentra en la complejidad humana. Nuestra naturaleza es capaz de crear y destruir, de inventar y de olvidar. Y es aquí donde nos encontramos con el corazón del enigma, nuestra propia condición. ¿Qué pasaría si descubriéramos que nuestros textos sagrados no son la verdad? ¿Que nuestras creencias más profundas son solo una construcción de nuestra mente? La pregunta es, ¿qué implicaciones tendrían estas revelaciones? La búsqueda de los libros apócrifos es un viaje sin fin, pero también es una exploración de la naturaleza humana. Es una exploración de nuestros miedos, nuestras debilidades y nuestras viciosas tendencias hacia la ambigüedad. Nuestro enfoque se centrará en las figuras clave que han contribuido a la creación y el ocultamiento de estos textos sagrados. Los escribas, los sacerdotes, los líderes religiosos. Todos ellos han jugado un papel en este gran juego de escondite. ¿Pero qué hay detrás del muro de la ignorancia? ¿Qué secreto ocultan estos libros apócrifos? La respuesta es que nadie lo sabe. Nadie ha podido descubrir el origen de estos textos desaparecidos. Pero no estaremos solos en esta búsqueda. Juntamos a expertos, a historiadores y a investigadores que han dedicado sus vidas a la búsqueda de la verdad. Juntos, exploraremos los rincones más oscuros del pasado, en busca de respuestas. Será un viaje peligroso, lleno de giros inesperados y sorpresas desalentadoras. Pero también será una oportunidad para descubrir la verdad detrás de los libros apócrifos. ¿Qué encontrarán? ¿Serán capaces de revelar los secretos que han estado ocultos durante siglos? La respuesta es que solo el tiempo lo dirá. Pero antes de que eso suceda, debemos cuestionarnos. ¿Qué pasaría si descubrimos que nuestros textos sagrados no son la verdad? ¿Qué implicaciones tendrían estas revelaciones? La búsqueda de los libros apócrifos es una odisea sin fin, pero también es una exploración de nuestra propia naturaleza. Es un viaje que nos llevará a las profundidades más oscuras del pasado y a la luz más brillante del futuro. ¿Estás listo para embarcarte en esta búsqueda? ¿Estás preparado para enfrentar lo desconocido y lo inesperado? La respuesta es que nadie lo está. Nadie puede estar preparado. Pero también nadie puede evitar la curiosidad. Así que, unida a nosotros en esta búsqueda, exploraremos los libros apócrifos. Exploraremos sus secretos y sus mentiras. Exploraremos lo desconocido y lo inesperado. ¿Y quién sabe? Tal vez descubramos la verdad detrás de estos textos sagrados. O tal vez no. Pero una cosa es segura, nuestra búsqueda será un viaje sin fin, lleno de giros inesperados y sorpresas desalentadoras. Pero también será una oportunidad para descubrir la verdad detrás de los libros apócrifos. Y eso es todo lo que necesitamos saber. La búsqueda comienza. Desarrollo central, los libros apócrifos. La historia de los libros apócrifos es una de las más fascinantes y enigmáticas del siglo XX. Desde su origen en la antigua Grecia hasta su descubrimiento reciente en el Nuevo Mundo, estos textos han sido objeto de debate y especulación entre los eruditos y los entusiastas. En la época helenística, se produjeron una serie de textos que se consideraban como parte del canon bíblico. Sin embargo, con el tiempo, fueron marginados y descartados por los padres de la Iglesia, lo que llevó a su desaparición en la tradición cristiana. En el siglo XVI, con la Reforma Protestante, algunos de estos textos fueron redescubiertos y estudiados de nuevo. Fue el caso del Libro de las Jubilaciones, que se convirtió en una fuente importante para la historia judía. En el siglo XIX, el descubrimiento de textos apócrifos en lugares como Egipto y Mesopotamia revolucionó nuestra comprensión del mundo antiguo. Fue el caso del Libro de los Jueresim, que se convirtió en un texto importante para la historia judía. En la actualidad, los libros apócrifos siguen siendo objeto de estudio y debate. Los expertos buscan entender su significado y su relación con la tradición bíblica. Una de las teorías más populares sobre los libros apócrifos es que fueron escritos por autores cristianos que querían explicar el significado de la Biblia. Otros creen que fueron escritos por autores judíos que querían defender su fe frente a la influencia cristiana. En este viaje a lo desconocido, hemos recorrido desde la antigua Grecia hasta el Nuevo Mundo.
Ahora, vamos a profundizar en algunas de las pruebas y testigos que respaldan la existencia de los libros apócrifos. Uno de los textos más importantes es el libro de los Jubilaciones, que se considera uno de los más antiguos de la tradición judía. Fue escrito en el siglo V a.C. y describe la creación del mundo y la historia de los patriarcas. Otro texto importante es el libro de los Jueresim, que se considera uno de los más antiguos de la tradición cristiana. Fue escrito en el siglo I después de Cristo y describe la vida de Jesús y sus discípulos. En este viaje a lo desconocido, hemos descubierto que los libros apócrifos no son solo textos interesantes, sino también pruebas importantes para nuestra comprensión del mundo antiguo. Pero hay más. Los libros apócrifos también ofrecen una ventana a la historia oculta de la humanidad. En ellos, podemos encontrar referencias a prácticas esotéricas y misteriosas que nos permiten entender mejor la cultura y la religión antigua. En este viaje a lo desconocido, hemos descubierto que los libros apócrifos no son solo textos antiguos, sino también una fuente de inspiración para la espiritualidad moderna. Así que si te está gustando este viaje a lo desconocido, suscríbete. Porque lo que viene ahora cambiará tu forma de ver la historia. En el siglo V después de Cristo, se escribió un texto llamado El Libro de las Mujeres. Era un libro apócrifo que describía la vida de las mujeres en la antigua Grecia. Fue escrito por un autor anónimo, pero su contenido es fascinante y revela una visión diferente de la sociedad antigua. El Libro de las Mujeres describe la vida de las mujeres como personas importantes en la sociedad antigua. Habla de sus roles, sus responsabilidades y sus logros. También habla de su relación con la religión y la mitología. En este libro apócrifo, podemos encontrar referencias a prácticas esotéricas y misteriosas que nos permiten entender mejor la cultura y la religión antigua. También podemos encontrar símbolos y gráficos que nos permiten entender mejor el lenguaje y la literatura antiguas. El Libro de las Mujeres es un ejemplo de cómo los libros apócrifos pueden ofrecer una ventana a la historia oculta de la humanidad. Puede que no sea un texto importante para la tradición cristiana o judía, pero su contenido es fascinante y revela una visión diferente de la sociedad antigua. En este viaje a lo desconocido, hemos descubierto que los libros apócrifos no son solo textos antiguos, sino también una fuente de inspiración para la espiritualidad moderna. Pueden que no sean religión, pero su contenido es profundamente humano y nos permiten entender mejor a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos. Así que si te está gustando este viaje a lo desconocido, suscríbete. Porque lo que viene ahora cambiará tu forma de ver la historia. La búsqueda de la verdad ha sido un viaje sin fin, lleno de preguntas y respuestas. Desde los primeros textos sagrados hasta los libros apócrifos modernos, hemos recorrido un camino lleno de misterios y descubrimientos. En este documental, hemos explorado algunos de los libros más fascinantes y controvertidos del pasado, desde el libro de Ezequiel hasta el Evangelio de Tomás. Cada uno de ellos nos ha llevado a preguntas fundamentales sobre la naturaleza divina, la moralidad y la búsqueda de la verdad. Pero lo que hemos descubierto es que, aunque estos libros puedan parecer ajenos al mundo moderno, tienen un impacto profundo en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Ellos nos recuerdan que la verdad es compleja y multifacética, y que no hay una respuesta única a las preguntas fundamentales de la humanidad. En un mundo donde la información se multiplica y se vuelve cada vez más compleja, es fácil perderse en el mar de datos y la confusión. Pero los libros apócrifos nos recuerdan que la verdad no está en las respuestas, sino en las preguntas. La búsqueda de la verdad es un proceso continuo, y cada libro que descubrimos nos lleva un paso más cerca de comprender el mundo y nuestro lugar en él. Pero también nos recuerda que la verdad no es algo que se puede encontrar en un lugar específico, sino en todas partes al mismo tiempo. En este documental, hemos intentado mostrar que los libros apócrifos no son solo relictos del pasado, sino que tienen un valor actual y relevante en nuestra búsqueda de la verdad. Ellos nos recuerdan que la espiritualidad y la fe no están limitadas a una religión o creencia específica, sino que son universales y accesibles a todos. La verdadera espiritualidad se basa en la conexión con algo más allá de nosotros mismos. Y los libros apócrifos nos ofrecen una mirada fascinante y profunda sobre esta conexión. En conclusión, la búsqueda de la verdad es un viaje sin fin, lleno de preguntas y respuestas. Los libros apócrifos nos recuerdan que la verdad no está en las respuestas, sino en las preguntas. Y que la verdadera espiritualidad se basa en la conexión con algo más allá de nosotros mismos. Así que, antes de que finalice este documental, te dejamos con esta pregunta: ¿qué verdad estás buscando? ¿En el libro o en ti mismo? La verdad es un viaje, no un destino. Y así, la búsqueda de la verdad continúa.